están ahí. Bueno, voy a asumir que están, no sé. Bueno, Sebastián está, Nicolás está, Mariano está. Leo estaba por ahí dando vueltas. Martín está, perfecto. Bueno, somos varios. Arranco. Bien. Vamos a seguir un poco la línea de la clase pasada. Vamos a seguir hablando de cuerpos finitos. Perdonen la letra. Hace bastante tiempo que no doy una clase escrita toda así con palabras. Y no sé, hará un mes. Entonces me desacostumbro. Me desacostumbro muy rápido a las cosas. Bueno, ¿se acuerdan lo que era FP a la N, no? Este era, bueno, una manera de escribirlo era como el cuerpo de descomposición de x a la p a la n menos x. Vamos a escribirlo así. Son los alfas en la clausura algebraica de FP, ¿sí? Tales que alfa a la p a la n es igual a... ¿sí? ¿Se acuerdan que este cuerpo era único salvo isomorfismo? Justamente porque bueno, era un cuerpo de descomposición, esos son únicos salvo isomorfismo. Anda todo bien. Y hoy vamos a charlar un poco de qué cosas podemos encontrar en la clausura algebraica de FP, o bueno, en estos FP a la N. Nos va a interesar hablar un poquito de, bueno, qué pasa a ver si hay raíces de la unidad, por ejemplo. En particular, hoy vamos a ver eso, qué condiciones necesitamos para poder hablar de raíces de la unidad en este contexto de cuerpos finitos, ¿sí? Algo que vamos a estar usando es que hay un ejercicio que tiene la práctica 5, en el cual ustedes prueban esto, que FP a la N, digamos, con el producto, quitando el 0, perdón, las unidades de FP a la N, es un grupo cíclico con la multiplicación, ¿no? Esto lo tienen que probar en la práctica 5. Esta es la 5, la nueva. Bien, esto lo vamos a estar usando, ¿sí? Y bueno, como sabemos que esto es cíclico, ¿sí? ¿Qué sabemos de el orden de los elementos en este grupo multiplicativo? ¿Qué me pueden decir? ¿Elementos de qué orden hay? Todos los divisores del tamaño del grupo. Perfecto. Bueno, ¿y el orden del grupo cuál es? ¿El n-1? Perfecto, ¿sí? O sea, nada más estoy sacando el 0, ¿sí? Todos los demás se quedan en el grupo multiplicativo. Entonces, hay elementos de orden D para cada D que divida al orden de este grupo cíclico, ¿sí? Y como dijo ahí Carlos, el orden de este grupo cíclico, esta línea acá, es P a la n. Bueno, entonces, estos tipos que tienen orden D son justamente los que vamos a llamar raíces de décimas de la unidad, ¿no? Sí, o sea,
Recordemos que este grupo lo estoy viendo multiplicativo, que tengan orden D, quiere decir que el tipito que agarro en el grupo, si lo elevo a la D, eso me da 1. ¿Sí? Eso quiere decir que tengan orden D. Bueno, entonces, en principio tenemos eso. Bien. Ahora, lo que podemos decir entonces es que FQ, un cuerpo FQ, recordemos que siempre que pongo FQ, Q va a ser una potencia de P, ¿sí? De algún primo P. Si tomo un cuerpo finito FQ, entonces FQ tiene una raíz enésima primitiva si solo si n divide, bueno, fíjense que acá el Q viene a ser P a la n, ¿no? Si solo si n divide a Q menos 1. Esta es como la condición para tener una raíz enésima primitiva de la. ¿Bien? Y una pregunta que surge más o menos naturalmente es: ¿siempre puedo conseguirme una extensión de FQ que tenga alguna raíz enésima primitiva, si no la tiene actualmente? Esa pregunta. No, esta es la pregunta que tenemos que intentar responder. Si yo les doy un n y les digo, bueno, quiero que les doy el n y les doy el q, y quiero que me digan si siempre pueden encontrar una extensión de FQ que tenga una raíz enésima primitiva de la unidad. ¿Qué les parece que se tiene que cumplir? ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿En qué momento pasamos de raíces comunes de la unidad a raíces primitivas de la unidad? Todo el tiempo estoy hablando de primitivas. Porque, a ver, fíjate que acá estaba hablando de orden, ¿no? O sea, fue un error mío no ponerlo, pero cuando digo que tiene orden D, quiere decir que recién a la T da 1, ¿no? Sí. Está bien, listo, sí. Sí, o sea, por definición estaba hablando de primitivas, lo que pasa es que no lo puse siempre. porque... Listo, sí, perfecto. Bien. Sí, nos interesan las primitivas, ¿sí? Estamos hablando de raíces primitivas, no hablamos de no primitivas. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que dar para que exista una extensión de un cuerpo finito FQ, con Q igual a una potencia de P siempre, para que esa extensión tenga una raíz enésima primitiva? ¿Sí? Supónganse, si quieren, que no se da la situación de arriba, entonces no hay una raíz enésima primitiva en FQ. Pero ¿qué tiene que pasar para que haya una extensión? ¿Cómo eran las extensiones de FQ? ¿No eran F potencia de Q? Perfecto. Una extensión de FQ es F una potencia de Q. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Lo habían hecho con Mati la clase pasada, ¿sí? Habíamos dicho que todas las extensiones, ¿sí? Venían de elevar una potencia el índice del cuerpo que está abajo. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿qué condición debería darse para que exista una extensión de FQ que tenga una raíz enésima primitiva? Me parece que con que sea con primo con n, q. Perfecto. ¿Sí? Vamos a hacerlo en 2 pasos, pero que dijo Carlos. ¿Sí? Como las extensiones de FQ son de la pinta de FQ a la K,
Entonces, esta pregunta es equivalente a que exista un K tal que se cumpla esta condición, ¿no? Que si queremos, está bien, tal que K divida a Q. Pero ¿qué pasa? Para que K, ¿Cómo? perdón, ¿dije bien? ¿O lo puse al revés? A ver. Creo que es n dividida a q a la k Perdón. menos 1. Sí, perdón. N dividida Q a la K menos 1. Ahí está. Perdón. Y esto se da siempre y cuando, o sea, esto lo podemos encontrar siempre y cuando n así coprimo con Q. ¿Por qué? ¿Cómo me puedo asegurar que no vale cuando comparte factores con Q y que sí puedo encontrar un K cuando es coprimo con Q? ¿Qué decís, Carlos? Que, por ejemplo, si n es coprimo con Q, ¿qué K te tomás? Creo que phi de n anda. Perfecto. Sí. Phi de NA. Genial. Entonces, si el MCD entre K y Q, perdón, entre N y Q, la tengo con K y Q, tengo todas las letras dadas vueltas en la cabeza. Si esto es 1, entonces lo que sabemos es que Q a la phi de N, ¿sí?, tiene que ser congruente a 1 módulo N. Esto por el teorema de Fermat-Euler. ¿Recuerdan? Y si no, ¿qué pasa? Si MCD entre N y Q no es 1, ¿sí?, si comparten algo, ¿sí?, no se va a poder dar, no necesariamente. Bueno, entonces, esta condición, ¿sí?, dice que esto pasa si n es coprimo con N. N es coprimo con Q, perdón. Si n es coprimo con Q, podemos encontrar, ¿sí?, una extensión de FQ que contenga una raíz enésima primitiva de la unidad. ¿Cómo? Bueno, necesitamos encontrar un K tal que Q a la K tenga resto 1 módulo N, ¿sí? Esa era la condición que habíamos encontrado acá. Y eso lo podemos hacer cuando n y q son coprimos, porque tenemos el phi de n, el exponente este mágico, que hace que q a la phi de n sea 1 módulo n. ¿Sí? Agustín, Sí, si no es coprimo, o sea, vamos a tener raíces de la unidad, pero no primitivas, digamos, ¿no? claro, En una extensión. claro. Primitivas no vas a tener si no son coprimos. Claro, claro, perfecto. De hecho, podemos ver un ejemplito de eso. Ahí vamos. Vamos a hacerlo acá directamente. Podemos escribir, a ver, no lo voy a hacer ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubiese una raíz, no sé, pésima, primitiva, en FP barrita? ¿Sí? En este caso, ¿qué tendría que cumplir esa raíz pésima primitiva? Tendría que cumplir que esto a la P menos 1, ¿sí?, sea igual a 0. Pero, ¿qué sabemos de cómo se puede factorizar esto en FP? No, no podés levantar la P para arriba. ¿Cómo? Claro, esto es lo mismo, ¿sí?, porque elevar a la P es automorfismo ahí, que esto. ¿Bien? Y entonces me termina quedando que este tipo tiene que ser 1, ¿no? Bien. Y lo mismo
si hubiese una raíz, ya no pésima, sino que hagamos P por M-ésima. Si ahora es múltiplo de P, ¿qué pasaría ahí? Tendríamos que... lo que tiene que cumplir esto es esto, la P por S, menos 1, igual a 0. Pero de nuevo, como estamos en FP barra, podemos levantar la P, como dijo Leo, y nos queda esto. Y entonces, si sub P a la S, tiene que ser 1, ¿no? Bueno, pero esto no puede pasar, ¿no? Porque se supone que era P por M-ésima primitiva, recién a la P por S, perdón, P por M. Hoy estoy mal con las letras. Ahí está. No puede pasar que dé 1 antes que a la P por M, ¿sí? Entonces, bien. Bueno. Hasta ahora que dijimos, entonces, si son coprimos, ok. Si no son coprimos, no puede pasar, ¿sí? Y la conclusión es que FQ tiene enésima primitiva si solo si P, que es la característica de FQ, si quieren, no divida N. ¿Por qué esto es equivalente a que N y Q sean coprimos? Bueno, porque acuérdense que Q era una potencia de P. ¿Sí? Como Q era una potencia de P, pedir que N y Q sean coprimos es lo mismo que pedir que P no divida al índice este que le ponemos a la raíz enésima primitiva. ¿Bien? Perdón, Agustín. Sí. La raíz P-ésima de ahí, o sea, no, el de abajo, o sea, es una P por M-ésima, ¿no? Ese psi. Sí. Perdón. Perfecto. Genial. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, lo que tenemos es esto, ¿sí? Este resultado. Perdón, hago una pregunta, pues hay algo, no entendí Sí. la relación entre el caso en el que no son coprimos y el ejemplo. O sea, estoy... Sí, ya sé. Estoy pensando, porque nos falta una dirección. Estos ejemplos no justifican la otra dirección, pero me quedé pensando en cómo se hace en general. A ver, pensémoslo un segundo. O sea, Yo ¿Puedo decir el caso coprimo? no, el caso no coprimo, porque, ¿Y ahí ya no lo hiciste? Si es un múltiplo de P, ya no se puede. claro, pero acá lo estoy viendo en... Está bien, perfecto. Sí, porque Ya. esto de acá, esta clausura que es de FP, la podés ver como una clausura de FQ, ¿no? Porque FQ viene de FP. Y nada, podés pedir que la clausura contenga FQ. ¿Se ve, Nico? Y los demás, de hecho, no dije. Vamos a tratar de decir esto despacio. Esto que hice acá con los ejemplos, de hecho, solo alcanza con mirar el segundo, el cual hice el ejemplo con un múltiplo de P. A ver, vamos a decirlo despacio. Si tenemos una raíz P por M-ésima, o sea, donde N es múltiplo de P, ¿sí? Este es el N. Primitiva. ok. En FP barra, que en particular es FQ barra porque podemos pedir que la clausura contenga FQ, ¿sí? Entonces pasa esto. Pero esto no puede pasar, ¿sí? Entonces vamos a hacer un gran Vale. asterisco. Gracias por hacerlo notar igual, porque no lo tenía en el papel de la clase y me quedé pensando, me quedé recalculando mientras hablaba, por eso me empecé a trabar, de hecho. Y nada, ahí está.
Bueno, entonces, el caso este sale con esto. Perfecto. Sí, estaba pensando esto, por cómo cambiar acá el FP barra, pero claro, es lo mismo, mirá en FQ barra, porque es una clausura algebraica. Bueno, entonces, el resultado que tenemos, después de todo este embrollo, hicimos, es que la condición que tenemos que pedir para que alguna extensión de FQ, o si quieren, FQ barra, ahí está. FQ barra tiene... ¿Cómo me gusta escribirlo más? No, yo lo voy a escribir con lo de la extensión. Me gusta más redactar. Hay extensión. A ver, Leo, ¿querés tirarla? Sí, dale. Tipo, suponete que el MCD entre N y Q es D, ¿ok? Y que N divide a Q a la K menos 1, ¿ok? Entonces D divide a Q a la K menos 1. Pero Y no puede ahora pasar. Perfecto. factoriza a Q con D y te da que D divide a 1 y explota todo. Perfecto. Si esto de acá es D, dice Leo, entonces, si esto de acá es D, entonces lo que termina pasando es que, como N divide a Q a la K menos 1, D divide a Q a la K menos 1, ¿sí? Pero Q a la K, es 0, módulo D. Así que Q a la K menos 1 es congruente a menos 1 módulo D, y esto no es múltiplo de D, a menos que estemos en el caso borde en el cual D es 1. O sea, no funciona. Perfecto, gracias Leo. Buenísimo. Con esto tenemos otra demo, me parece más directa que hacerlo de la factorización. Me gustó más esta. Bueno, buen momento para preguntar si hay dudas hasta acá, ya que los perdí. Cuéntenme desde qué parte les sirve que repita, o si entendieron y no repito. ¿No hay dudas? Nada de nada. ¿Por qué Q a la K es 0 módulo D? Y porque D es el máximo común divisor, perdón, entre N y Q. ¿Sí? En particular, D divide a N, D divide a Q. Como D divide a Q, Q es múltiplo de D. Y Q a la K también es múltiplo de D, ¿no? Porque si Q era múltiplo de D, Q a la K también. Bueno, hago un breve repaso de todo lo que hicimos, de todo no, pero de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Muy rápido. La pregunta era, ¿siempre puedo tomar una extensión de FQ que tenga una raíz enésima primitiva? Y lo que dijimos es, bueno, una extensión de FQ, en principio, es de la pinta FQ a la K, para algún K. ¿Sí? Es F sub una potencia de Q. Entonces, para que esto pase, usando la propiedad del recuadrito anterior, lo que deberíamos probar es que existe un K tal que N divide a Q a la K menos 1. ¿Sí? Porque en este recuadro, todas las apariciones de Q hay que reemplazarlas por Q a la K, que es mi nuevo cuerpo. ¿Sí? Queremos que N divida a Q a la K menos 1. Ahora, lo que dijo Carlos es, bueno, este K lo puedo encontrar siempre que N y Q sean coprimos. ¿Sí? ¿Por qué lo puedo encontrar siempre? Porque, por ejemplo, phi de N, que es el que me da el teorema de Fermat-Euler, funciona perfecto. ¿Sí? Q a la phi de N tiene que dar 1 módulo N. En el caso en el que son coprimos N y Q, es una condición necesaria para aplicar el teorema de Fermat-Euler. Ahora, si no son coprimos, ¿sí? Lo que dice Leo es, che, bueno, llamá D al máximo común divisor entre N y Q, ¿sí?
Y si pasase que n divide a q a la k menos 1, entonces, en particular d, que es un divisor de n, divide a q a la k menos 1. Pero eso no puede pasar, porque q ya es múltiplo de d. Más aún, q a la k va a ser múltiplo de d. Y si le resto 1, eso en general me queda coprimo con d. Que uno lo puede decir en congruencia, pero digo, queda mucho más claro si uno lo mira como, che, hay un múltiplo de d, le resté 1, sí, claramente. Eso no es múltiplo de d. ¿Sí? Eso no puede pasar. Eso muestra, ¿sí?, que el único caso en el que ocurre que existe una extensión de fq que contiene una raíz enésima primitiva, es el caso en el que P, ¿sí?, que es lo que llamamos la característica de fq, no divide a n. Y es un sí y solo sí. ¿De acuerdo? Y después están estos ejemplitos que dejan más en claro eso, y de hecho el ejemplito acá que está marcado en violeta es una demostración alternativa a lo que dijo Leo, y el otro es accesorio, nada más. Es un caso particular del que está abajo. ¿Ven? Ese sería un resumen de todo lo que hicimos hasta ahora. Ahora sí, ¿dudas? ¿Sí o no? Bien. Lo único que me hace un poquitito de ruido, todo lo que explicaste recién está bien. Es como que me sorprende que, o sea, Q puede ser una potencia de P tan grande como yo la piense, o como yo quiera en principio, pero la existencia de una extensión solo depende de que P divida N, o no lo haga. Como que me olvido de la potencia de Q. Bueno, claro, porque sí, porque además, si existe para una extensión, existe como para todas las siguientes, ¿no? Igual, así que, Claro, está bien. Eso es o sea, perfecto. si lo tenés metido en una extensión, en todas las siguientes también, porque están todas como en escalerita, Sí, digamos, sí, sí. en torrecita. Sí, sí. Sí. Genial. ¿Los demás? ¿Dudas? Leo dice que está bien, Nico estaba casi bien y ahora está bien. ¿Los demás? Ah, Martín. Claro, exacto. Sí, sí, esto vale para cualquier Q potencia de P. Sí, vamos a, a cambiar esta letra acá. Poco conveniente. Vamos a ponerle S. Ahora que Martín dijo eso, me acordé que puse N por todos lados, furiosamente, y quizá no está bueno. N era el de la enésima primitiva, ¿no? Claro, lo que pasa es que tenía, a ver, vamos a acomodar esto. Si quieren, a esto le ponemos S a todos. Acá le ponemos S, acá le ponemos S, acá le ponemos S. Bien, ahí está. Para que después si lo releen no haya quilombo. Igual después lo reviso. Ahí está. Bueno. Bien. Pero sí, por si alguno lo confundió eso, el n de la potencia de q no es el de la raíz enésima así. Q es cualquier potencia de p. Bueno. Bien. Vamos a ir con un problemita. Tomamos un primo impar. Y queremos probar lo siguiente. 2 es un cuadrado en FP. Sí, solo sí. P es congruente a 1 o menos 1 módulo 8. ¿Sí? Tratando de usar, por supuesto, lo que acabamos de ver, que
es existencia de raíces de la unidad. Bueno, vamos a arrancar con este. ¿Qué dice qué cosa? P. O sea, 2 es un cuadrado en FP. Sí, solo sí. P es más o menos 1 módulo 8. ¿Sí? Vamos a tratar de usar esta tecnología para probar esto. ¿Sí? Como ejemplito para aplicarlo. Está bueno. Si nos dicen en la consigna que tenemos que mirar módulo 8, suena sensato tomarse una raíz que de la unidad. Es medio hacer un poco de trampa, ¿no? Pero bueno, si está en el enunciado del problema, nos podemos aprovechar de eso, quizás. Octava. Bien. Entonces, me tomo una raíz octava en la clausura algebraica, o sea, sabemos que... ¿Por qué podemos tomar esta raíz octava? A ver qué condición se tenía que cumplir para que exista esto, ¿se acuerdan? ¿Puedo? ¿Por qué? Porque P es impar. Perfecto. Claro, P es impar, no olvide. Perfecto. P no divide a 8. Excelente. ¿Sí? Puedo porque P no divide a 8. Me tomo una raíz octava primitiva. En alguna clausura algebraica. ¿Sí? Bien. Y ahora vemos qué hacemos con eso, pero seguro que tenemos que arrancar por ahí. Y otra cosa que hay que tener presente es que, ¿qué significa que 2 sea un cuadrado en FP? Esta condición quiere decir que existe un alfa, ¿sí? En FP, que cumple que alfa cuadrado es congruente a 2 módulo P, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Buenísimo. Bueno, y ahora lo que nos gustaría entender entonces es qué pasa con este polinomio, por ejemplo, ¿no? Nos gustaría saber qué pasa con x cuadrado menos 2. Porque claro, este polinomio visto en FP, ¿sí? Bueno, justamente nos va a decir, si este polinomio tiene raíces en FP, entonces vamos a encontrar justamente tipitos que cumplan lo que queremos. Así que vamos a tener que prestar especial atención a este polinomio. ¿Sí? Lo voy a borrar ahora, pero tengan presente que queremos el polinomio de x cuadrado menos 2. Nos gustaría saber si tiene raíces en FP o no. Bueno. O si quieren, vamos, así lo dejo a un costado. Ahí está. Ahora, estas son como las dos herramientas claves que necesitamos para la resolución. Saber que tenemos que tener en mente una raíz octava primitiva y saber que apuntamos a conocer las raíces de x cuadrado menos 2 porque aspiramos a que tenga alguna raíz en FP. ¿Sí? De hecho, si encontramos una raíz, la negativa también funciona, ¿no? O sea, no es que van a ser muy diferentes las raíces, sino que van a dar una raíz y su negativa, así que en realidad estamos buscando una raíz, entre comillas. Como que... Bueno. Y ahora lo que yo propongo es que tratemos de jugar un poquito, a ver si podemos hacer algo con esta raíz octava como para llegar a obtener una solución de esto. ¿Sí? Porque en los complejos, sí, más o menos trabajábamos bien con este polinomio, ¿no? ¿Cuáles eran las raíces complejas de este? Eran raíz de 2 por I, ¿no? Sí.
Era raíz de 2 y menos ¿dos raíz de raíz de 2. dos No tenías raíces complejas. Son menos raíz de 2, ¿no? Sí, no. No dije nada. Quería tirar algo que se me acaba de ocurrir ahora y falló completamente para inspirarlo. Pero bueno, sigamos con la idea de la raíz octava. Dale. ¿Qué les parece? O sea, una cosa que nos vendría bien, por ejemplo, es ver cómo se comportan las potencias de esta raíz octava. Por ejemplo, una cosa que sabemos es cuánto da esta potencia a la cuarta. ¿Cuánto les parece que da esto a la cuarta? -1. -1. Claro, bueno, esta cuarta da -1, ¿sí? Esencialmente porque es primitiva. Y sabemos Me que pregunto esta... si andará la misma cuenta en complejos. Tipo, si agarras la A raíz ver. octava y geométricamente te construís raíz de 2, como lo haces en complejos, que es la raíz octava más el inverso. Esa raíz de 2. Bueno, me gustó. Ok. A ver, vamos a tomar la propuesta de Charles. Charles dice que la raíz octava más la raíz octava a la -1 es un buen candidato, ¿sí? Fíjense que lo bueno de este candidato, ¿sí? Es que cuando lo elevas al cuadrado, por ejemplo, se simplifican varias cosas. ¿Qué pasa cuando lo elevamos al cuadrado? O sea, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando elevan esto al cuadrado? Que es la parte fácil de esto. El 2AB. Claro, exactamente, ¿sí? Cuando multiplicas estos dos, se terminan cancelando, ¿sí? Pues son uno el inverso del otro. Entonces esto me queda esto al cuadrado, más 2 por este, y este por este da 1, así que me queda un 2 acá, y acá me queda este al cuadrado, o sea, la -2. Esta es la otra cosa que sabemos. Pero bueno, si Carlos tuviera razón, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que este con este sumen 0, ¿no? Si ese con ese suman 0, entonces lo que dice Carlos está perfecto. Y quizás Ahí solo ahí, arriba. claro, ahí es donde podemos usar esta propiedad de acá, ¿no? Porque esta propiedad de acá justamente me dice que, si quieren despejando, si 8 al cuadrado es menos si 8 a menos 2, ¿no? Bueno, pasen sumando, estos dos suman 0. ¿Bien? Entonces, claro, estos dos suman 0, entonces esto es igual a 2, así que perfecto. Este de acá es raíz de x al cuadrado menos 2. Bueno, entonces ahí entendimos cuáles son las raíces de x al cuadrado menos 2. Bueno, entendimos una palabra muy fuerte. Encontramos las raíces de x cuadrado menos 2. ¿Hasta acá bien? Digo, la otra raíz es su negativa, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya tenemos las dos raíces y ahora la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que estas raíces, ¿sí?, estén en FP? ¿Sí? En realidad, con que una esté, la otra está, ¿no? O sea, estamos hablando de una sola raíz. ¿Alguna condición para que la suma de estas dos cositas esté en FP? ¿Se les ocurre? Tiene que estar si sub 8 en FP, ¿no? Y no necesariamente. O sea, ¿por qué debería estar en FP si su 8? A ver. No,
No, me tiré un lance, pero Ah, ok. ¿Cómo reconocemos cosas de FP? Hay un cañonazo como para tirarle, como decir, bueno, si pasa esto, seguro que está en FP. ¿Era elevado a la P a sí mismo, algo así? Claro, bueno, tiene que quedar fijo por elevar a la P, ¿no? Los de FP eran los que quedaban fijos por elevar a la P. Ahora no me acuerdo si les comentó esto Mati. Confírmense confírmenme si se acuerdan de eso. Si no, tratamos de hacer un breve recuerdo. Igual no hay mucho ¿No era más que uno de decir. los ejercicios que hizo Mati la clase pasada? Probablemente. El del orden de... Claro, mira. Ok, a ver, lo traigo así. Así recordamos si era eso. Buenísimo. Uy. Si apelamos al ejercicio que hizo Mati la clase pasada, eso es una muy buena manera de ver lo que estaba diciendo recién. ¿Sí? Fíjense que cuando agregamos un elementito, ¿sí? A FQ, el grado de la extensión de FQ contra agregarle alfa a FQ es el menor n, tal que alfa a la Q a la n es alfa. Si queda fijo por elevar a la Q, ¿sí? Entonces la extensión tiene grado 1. ¿No? Entonces FQ me queda igual a FQ de alfa, eso quiere decir que alfa estaba en FQ originalmente. Y si no, el n es más grande que 1, y por lo tanto el grado de esta extensión es más grande que 1. O sea que alfa no estaba en FQ, porque si no el grado sería 1. ¿Sí? Esto lo que me dice, lo completo y ahora les pregunto si se entendió, pero lo que me dice es que para que este elementito esté en FP, debe suceder que lo elevo a la P y esto me tiene que volver a dar el mismo elemento. Bueno, ahora sí, pregunto, ¿se entendió esto? Usando el ejercicio de la clase pasada que hicieron con Mati, lo que se deduce es que el alfa que le agregamos a FQ estaba antiguamente en FQ, si solo sí, cuando lo elevo a la Q, me queda fijo. ¿Sí? En este caso, Q es igual a P. ¿Sí? Estamos aplicando el ejercicio con Q igual a P. Sí, perfecto. ¿Esto vale en general para FQ? O sea, algo está en FQ, sí, solo sí, cuando le das a la Q queda fijo. Se deduce de acá, ¿no? Digo, Claro, por eso. sí, sí. Perfecto. Bien. Los demás tienen un feedback de cómo vienen. Bueno. Entonces, para que esto esté en FP, tiene que pasar que lo elevamos a la P y me vuelve a dar el mismo elemento. ¿Y qué hacemos con ese elevar a la P? Hace un rato Leo había tirado una técnica de cuando elevábamos a la P podíamos hacer algo, ¿no? Si sí, tenemos... Dale. lo metés. Claro, Ahora. exactamente. Como estamos en FP, ¿sí? Esto es lo mismo que elevar a la P el primero más elevar a la P el segundo. ¿Sí? Lo que a uno le encantaría hacer en la secundaria, que bueno, vale acá. O sea, esto si estuviera en FP, ¿no? No. Digo,
fíjate, si querés pensarlo así, expandí binomio de Newton, cada coeficiente que no son el primero y el Otra vez último. lo mismo. ¿Cómo? Está bien. No, perdón, sí. Digo, lo que decía Mariano, por la característica, como que si expandís con binomio de Newton, todos los términos te quedan con coeficiente múltiplo de P, ¿no? Como estamos en característica P, todos los términos múltiplos de P se anulan. Está bien, lo que debe ser una pagada, lo que me cuesta ver es como no sabemos que si 8 más si 8 menos 1 está en FP, está en FP clausura, pero no necesariamente en FP, no veo a priori que estemos en característica P, porque no sabemos si estamos ahí todavía. Pero estar en característica P no es estar en FP. Estar en característica P es estar en cualquier extensión de FP. ¿Sí? Todas esas tienen característica P. Listo, me ¿Sí? morfé eso. Por eso decimos que la característica de FQ es P, es en general. Sí, por eso no linkeé. No pasa nada. Completamente entendible. Bueno, entonces, esto de acá debería dar lo mismo que si 8 más si 8 a la menos 1. Bueno, y ahora podemos jugar un poquito con esta expresión, ¿sí? Así como está, no está bueno. Podemos multiplicar por si 8 a la p, por ejemplo, para que quede mejor. ¿Por qué digo multiplicar por si 8 a la p? Porque acá está a la menos p, ¿no? Entonces multiplicar todo por si 8 a la p nos facilitaría un poquito más la visualización de esta puntita. ¿Sí? Me queda algo así. Esto a la 2p más 1 igual a si 8 a la p más 1 más si 8 a la p menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora tengo todos exponentes más lindos. Y bueno, a ver quién se lleva el $1.000.000 y puede llegar a intuir cómo se factoriza esta expresión que voy a escribir acá. Una pregunta, Agus. Sí, O sea, no puedes mirar lo de arriba o sea, vos tenías antes de multiplicar, ¿no? Phi 8 a la P más Phi 8 a la menos P. sí. Y vos sabés que P es congruente a 8 módulo 1. Entonces lo escribís como 8n más 1. Y el 8n se te muere, porque eso es una raíz de la unidad. En realidad no lo sabemos todavía, ¿no? O sea, como no estoy haciendo ni la ida ni la vuelta, estamos haciendo Ok. todas descubrimientos. No sé, como que todavía no dijimos ni si estamos haciendo la ida ni si estamos haciendo la vuelta. Arrancamos Está a bien, hablar perfecto. sin condiciones. Queremos ver qué pasa. En realidad acá, claro, estaríamos preguntándonos qué tiene que pasar para que esto esté en FP. ¿Sí? Nos gustaría llegar a que eso pasa sí, solo sí, pasa lo que dijiste vos, ¿no? Que P es 1 módulo 8 o menos 1 módulo 8. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, mi objetivo acá, factorizando y esas cosas, es llegar a alguna condición sobre el P. ¿Sí? Recordemos eso, que queremos llegar a que la condición equivalente a que esa cosa esté en FP es que P es 1 o menos 1 módulo 8. ¿Sí? Por eso empezamos con la raíz octava de la unidad y demás. Me gustaría factorizar eso para poder sacar información del orden. No sé, un factor común por partes. Son Bien. los dos primeros. Bien. Factor común si sub 8 a la p más 1. Perfecto. Si sub 8 a la p más 1, los dos primeros. Esto me queda si sub 8 a la p menos 1 menos 1. ¿Y después? Le saco... A menos 1. Perfecto. Diga. Sí. Acá te queda más 1 menos si sub 8 a la p menos 1. ¿Sí? Que es el negativo de este. Este está negativo. Tuc. Y saco eso de factor común. ¿Sí? Termina siendo factor común por grupos. Perfecto, Mauro. Gracias. ¿Puedo tirar un comentario? Capaz salía más fácil. Si Dale. usás que si sub 8 al cuadrado es menos 1. No, perdón, al cuadrado no. Ah, me confundí. A la No cual. dije nada. Ok.
Bueno, y acá, ¿qué tenemos? Alguno de estos dos tiene que ser 0. Pero ¿qué pasa? Si este es 0, eso equivale a ¿qué? A que si subo 8 a la P-1 sea congruente a 1, ¿no? Y eso, ¿a qué equivalía? Como era primitiva, 8 dividido a P menos 1, será que es P congruente a 1 módulo 8. perfecto. Esto pasa, si solo sí, P es congruente a 1, módulo 8, ¿sí? Porque acá, en esta equivalencia, estoy usando que si subo 8 es octava primitiva. Entonces yo sé que a la 8, ¿sí? Me da 1, y sé que no antes, digamos, es el orden. Entonces 8 tiene que dividir a P-1. Eso es que P sea congruente a 1 módulo 8. Y acá podemos hacer lo mismo. Esto es igual a 0, y eso pasa si solo si, si quieren lo escribimos distinto ahora para cambiar, si solo si 8 divide a P más 1, y esto pasa si solo si, P es congruente a menos 1 módulo 8. Entonces ya encontramos condiciones necesarias y suficientes para que 2 sea un cuadrado en FP. Que P sea congruente a 1 o a menos 1 módulo 8 alcanza, y de hecho es necesario porque llegamos a esa condición, ¿sí? Para que quede fijo, ¿sí? Para que quede fijo por elevar a la P este elemento, tiene que pasar eso. Uy, perdón. ¿Cómo vayan hasta acá, chicos? Bien. Puede ser que nos faltó ver que xi8 al cuadrado y xi8 a la menos 2 son opuestos. Creo que no. A ver. Me parece que lo habíamos visto acá, ¿no? Si 8 a la cuarta. Ah, listo, Uno. perfecto. Ok, entonces sí. Genial. Los demás, ¿cómo vienen? Los perdí demasiado. Solo un poquito. Completamente. Nada. Leo dice que viene bien. A mí me quedó una duda. O sea, porque ahí estamos poniendo Φ8 a la P-1 es congruente a 1 módulo P, y me suena raro porque Φ8 era como algo en la clausura. Sí, Entonces, sí, perdón. Quizás no es quizás lo más correcto, quizás eso está incorrecto y pondría que esto es 1 en FP. No sé. Tipo, ¿qué es el elemento 1 en FP? ¿Se ve lo que digo? ah, ok. Sí, Quise sí, decir ahí va eso, mejor. me parece que tenés razón en que quizás no está del todo bien poner congruente a 1 módulo P, pero el espíritu... No, bueno, tiene, o sea, ahora que lo veo así, tenía bastante sentido el otro, pero así Sí, me o cerró más. sea, eso. Este tipo, que es elevar a alguien misterioso de una clausura a la P-1, termina cayendo en FP y es el elemento 1. Claro, o sea, al final del día estaba en FP, entonces estaba bien poner. Claro, exacto. Bueno, Leo bien, Sebastián bien, Martín bien, Nico dijo que bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Quieren intervalo o están para seguir? Queda la mitad de la clase. No sé si es más corta o más larga, pero queda la mitad. ¿Pasaron? A ver. Sí, eso. Voten, porque con que uno me diga que quiere intervalo. A ver. ¿Qué vas a decir, Nico? Que yo también estoy para seguir. Ok, bueno, dale.
sigamos. Si nadie manifiesta sus ganas de intervalo, seguimos. Bien, bueno, a ver cómo quedó esto más o menos ordenado. Vamos a seguir al costado. Bien. Vamos a hablar un poquito, ya que tenemos raíces primitivas. Las raíces primitivas se siguen extensiones ciclotómicas, ¿no? Ya vimos que una cosa lleva a la otra, así que vamos a ver eso un poquito. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a poner las letras de cero, así reseteamos nuestras letras. De nuevo, FQ, cuerpo finito. Vamos a ponerle a Q igual P a la M, y vamos a tratar de mantenerlo al resto de la pizarra. Y tomo N en N. Bien. Tal que P no divida N. Esta va a ser la convención para hablar de raíces de la unidad, ¿sí? Cuando hablemos de raíces enésimas de la unidad, vamos a estar en situaciones en las cuales puedan existir, ¿sí? O sea, cuando la característica no divida a N, ¿sí? Siempre vamos a pedir esa condición cuando querramos tomar una enésima primitiva. Para hablar, si se quiere. ¿Bien? O sea, cuando me olvide de aclarar esto, asúmanlo el resto de la clase. Si nombro una raíz enésima primitiva, está todo bien, P no divide N, existe. ¿Sí? Bueno. Lo que vamos a querer charlar es qué pasa, ¿sí?, con el grado de esta extensión, ¿sí?, o más bien con el minimal de la raíz enésima primitiva, ¿sí?, sobre FQ. Vamos a tratar de ver qué pasa con esto. El grado de la extensión no es muy misterioso, porque más o menos una idea de cómo conseguirlo tenemos por, de nuevo, el mismo ejercicio que nombramos hace 5 minutos, ¿no? O sea, justamente nos decía cuál es el grado, ¿sí?, de una extensión de FQ que proviene de un elementito. Es el menor n tal que alfa, la q a la n de alfa. Pero bueno, vamos a tratar de desglosar un poquito esa información para ver si podemos dar quizás algo más concreto, alguna cuentita, ¿sí?, que digamos, bueno, hago esta cuentita ahí. Porque bueno, en este caso alfa es una raíz enésima primitiva. Seguro que podemos decir algo más que con un alfa genérico, ¿sí? Algo más le podemos tener que sacar. Bueno. Antes, ¿cómo era ese grado? Antes yo miraba Q de 100 sobre Q. Y este grado, Q, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? Y de N. Claro, era phi de N. ¿Y por qué? ¿Cuál era el minimal? El enésimo ciclotómico. Perfecto. Porque el minimal de esto era el enésimo ciclotómico. Joya. Bueno. Y ese ciclotómico, bueno, tenía grado phi de N, ¿no? Pero está bien. Esto de acá, ¿sí? Bueno, esto acá en realidad no, pero a ver cómo lo decimos. El ciclotómico, que exista el ciclotómico, me asegura que
el grado este, FQ si n sobre FQ, es como mucho phi de n, ¿sí? ¿Por qué es como mucho phi de n? Porque tenemos al ciclotómico que tiene grado phi de n. El problema sería en todo caso que el ciclotómico en principio podría no ser irreducible, ¿no? Ahora estamos cambiando de cuerpo. Antes estábamos trabajando con otro cuerpo cuando probamos que era irreducible, ¿sí? Y de hecho nos costó en ese cuerpo probar que es irreducible. No hay razón para creer que ese resultado que nos costó probar allá sigue valiendo acá. ¿Sí? Una consulta. Ahí el ciclotómico sería el de, como el de Q, pero con los factores en Con los FP. coeficientes reducidos, claro. Ah, listo. Sí, sí. Digamos, ese sigue anulando, ¿no? Creo que una manera de verlo sería, o sea, si uno no lo ve, una manera de verlo quizás sería ver que vale para el ciclotómico, para los ciclotómicos primos, porque son sumas de potencias tipo serie geométrica. Las series geométricas las calculamos fácil, ¿no? Con la formulita algo a la n-1. Bueno, esas se anulan. Y después usar que los ciclotómicos los puedo calcular recursivamente en función de los divisores. Entonces, si vale para los primos, que son fáciles de calcular y ver que se anulan, después uso la recursión para ver qué vale para los demás. Es algo lindo para meditar después, no, tranquilo. No viene al caso ahora, pero si quieren lo menciono. Para que no quede tan en el aire. La pregunta sería, ¿también porque viven en Z? Sí, pero una pregunta que yo me haría es, bueno, ¿por qué sigue anulando? A ver, ¿lo ves en la copia de Z? ¿Qué significa la copia de Z modo P? Perdón. Ok. Está bien. Puede ser. Sí, yo lo había visto, claro, está bien. Yo lo que decía es esto. ¿Por qué si sub n anula las primitivas enésimas de FP barra? Y mi idea era decir esto, o sea, recordar que el ciclotómico P siempre era 1 más X más hasta X a la P menos 1. Entonces uno cuando evalúa de repente en una raíz, a ver, perdón, ¿qué quería decir con esto? Las raíces enésimas. Está bien, perdón. Vale para los primos, ¿sí? Si yo quiero evaluar en una raíz p-décima primitiva, esto anula, porque esto acá lo podemos escribir como x a la p menos 1 sobre x menos 1, y ahora cuando lo evalúen C sub p, bien, y esto efectivamente, como p es una raíz p-décima primitiva, C sub p a la p da 1, y esto termina dando 0. Y después, una vez que vemos que vale para esos, a ver. No sé si me creí ahora lo que dije. Yo lo que quería usar después era que el ciclotómico enésimo era producto de los Creo divisores. que, A ver, o sea, esta observación está bien, pero habría que probar para potencias de primos. ¿por qué para potencias de primos sería que probar? Me da la sensación de que cuando desglosás en los divisores, como que separás por coprimalidad, pero los divisores que son tipo, No separás por ¿no? coprimalidad. Porque ponele que, quizás está mal lo que estoy diciendo, pero escribámoslo así vemos. Ponele que querés calcular el C8, ¿no? Perdón, esto igual está mal. Del lado de este
escribí cualquier cosa. Esto es x a la n menos 1. ¿Sí? Poner que querés calcular el C8, esto es x a la 8 menos 1, pero después dividís por los divisores, ¿no? Entonces te aparece el ciclotómico 1, el ciclotómico No, 2, está bien. el ciclotómico 4. Ahí va. Entonces, y después el ciclotómico 4 lo mismo, ¿no? Lo podés calcular digamos, en función del ciclotómico 2. A ver qué dice Nico ahí. Creo que tu misma cuenta anda, ¿no? Porque cuando agarras una raíz en enésima primitiva, Sí, es raíz de x a la n menos 1, claro. A ver. y no es raíz de x a la d menos 1, salvo que d sea n, con d un divisor, porque si no, no sería primitiva. Entonces, cuando escribís el cociente y lo pensás en la clausura algebraica, seguro que tu raíz, digamos, es raíz de x a la n menos 1, pero no es ninguna de las cosas que se tachan, por decir así. Entonces, cuando evaluás, eso debería dar 0. A ver, creo que te creí, pero vamos a hacerlo despacio. Este es enésima primitiva, entonces es raíz de x a la n menos 1, pero no de x a la d menos 1 con d más chiquito que n. Bien, ¿y cómo decís, Nico, ahí para seguir? En la definición recursiva, Sí. el enésimo ciclotómico era x a la n menos 1 sobre el Sí, el producto de los divisores menores que n, digamos. Y ahí, en particular, o sea, si pensás esto en la clausura algebraica, esto te va a quedar el producto de las raíces del ciclotómico. sí. Esta es una de las raíces y una de las abajo. Bueno, no sé, como que Con eso ya estás, ¿no? Porque lo de arriba se anula y lo de abajo no se anula en ningún lado. ¿No? Por esto que decías que x a la d menos 1, porque no es raíz de x a la d menos 1. Ok. O sea, porque mirá, o sea, si escribís, a ver. Ahí está, o sea, yo no lo pasaría dividiendo, yo lo dejaría como producto de cosas. Entonces, o sea, si va, yo lo veo mejor arriba, creo. Para que lo pasamos. Bueno, no lo puedo agarrar. Ahí está. Lo dejamos acá. Evaluando en phi sub n, eso se anula, ¿no? Entonces, lo de alguno de los factores de la izquierda se tiene que anular, ¿no? Claro, si evaluas en C sub n, alguno de los factores de la izquierda se anula. Perfecto. Y bueno, entonces hay que probar que no se anula en los phi sub d más chicos que n, ¿no? Ok. Oh, a ver. Evalúo. Entonces, Sí. N. Y entonces algún factor de la izquierda se anula. Sí, Martín, era el que tiene como raíces, las raíces primitivas. Lo que comentábamos con los chicos es, vos podés ahí poner las raíces primitivas complejas, y ahora tenemos las raíces primitivas de una clausura de FP. ¿Por qué el mismo polinomio es el? O sea, poner que definís el ciclotómico como el producto de las raíces primitivas en FP. ¿Por qué es el mismo que el otro, pero reducido módulo P? ¿Se ve lo que digo? O sea, ¿por qué el mismo polinomio? ¿Por qué es el mismo polinomio que cuando pones las raíces complejas? Esa era la pregunta. No sé si se ve.
Quizás es una pavada y nos estamos enroscando. Pero Igual ahora con esto ya estás, creo. sí, a ver, creo que esto sigue así, ¿no? Algún factor de izquierda se anula, pero no se anula en el ciclotómico D para ningún D menor que N, por esta razón. Uy, tengo que desactivar el modo figura porque me hace eso todo el tiempo. Porque x a la D menos 1 es justamente phi sub D por el producto de los divisores monios que divide a D. Claro. ¿Esto es lo que vos querías decir, Nico? Porque esto es lo que yo te entendía a vos. Sería muy gracioso que hayas querido decir otra cosa. Igual, ya que estamos, ¿en qué parte estamos viendo los coeficientes reducidos? O sea, Sí, no sé. ¿no? Pero- Tipo, toda esta cuenta O sea, estamos usando la misma definición recursiva que para los ciclotómicos en los complejos. Por eso deberían coincidir con esos. Pero se ve lo que digo. está bien. Sí, Ok. estamos haciendo la misma cuenta que para los complejos, pero es como para convencernos de que es el mismo polinomio. Se ve lo que digo. Está bien, está bien. No sé, yo igual no me había planteado esta pregunta, siempre me convencí de que valía en estos días cuando estaba haciendo los ejercicios, pero ahora que lo trajimos a colación, estaba bueno responder la pregunta. No sé, ¿lo compraron Seba y Nico, que eran los que estaban preguntando? Ok, Sí, a mí me quedó claro. bueno. Volvamos al eje. Nos desviamos. ¿En qué estábamos? Tomamos FQ, un cuerpo finito, Q una potencia de P, con P que no divida N. Queríamos ver cuál era el grado de agregarle la raíz enésima primitiva de FQ. Sabíamos que ese grado era el menor n, tal que alfa a la cual a n es alfa, pero queríamos decir un poquito más. Mencionamos que antes el grado era phi de n, porque teníamos el ciclotómico que era irreducible, y ahora, como ese mismo ciclotómico va a anular a la raíz enésima primitiva de la unidad, ¿sí? Porque la noción de ciclotómico sigue siendo la misma por todo el embrollo que comentamos recién, ¿sí? El ciclotómico, acá en FQ, sigue siendo el mismo y su trabajo es el mismo, que es anular a las raíces enésimas primitivas de la unidad, ¿sí? Es la misma noción de ciclotómico que antes, y por lo tanto, este grado es como mucho phi de n, porque el ciclotómico es un candidato a minimal. Lo que yo había dicho era que quizás falla que el ciclotómico sea irreducible. O quizás no, pero habría que probar que es irreducible en ese caso. Entonces, lo que yo les cuento es que falla. Y para eso vamos a dar un ejemplo. Y creo que, no sé si es el ejemplo más fácil que tenemos, pero es un ejemplo que funciona, que es el ciclotómico 12. Para calcular esto, lo que hacíamos en general era escribir con la definición recursiva, x a la 12 menos 1, dividido los ciclotómicos de los divisores. ¿Sí? Ciclotómico 1, ciclotómico 2, el ciclotómico 3, el ciclotómico 4, y creo que ahí paramos de contar, ¿no? Y el ciclotómico 6, perdón. Y ahora sí. Entonces, claro, si junto estos tres con este, entre todos esos, junto con la definición recursiva, el x a la sexta menos 1. Y después me queda el cuarto, que era x al cuadrado más 1. ¿Bien? Entonces tenemos esta cuenta para hacer, y uno lo que le gustaría hacer, como aparece el x a la sexta menos 1, ya habíamos usado este truquito en la clase
de ciclotómicos, hacíamos diferencia de cuadrados arriba, ¿sí? Me quedaba x a la sexta menos 1 por x a la sexta más 1. Esto lo dividíamos. Esto acá. Y tachábamos. Tuc. Perdón, puse cualquier cosa. X cuadrado más 1. Tachábamos esto con esto. Y nos quedaba x a la sexta más 1 por dividido, perdón, x cuadrado más 1. Y esa división, les ahorro el trabajo de hacerla, termina dando x cuarta menos x cuadrado más 1. ¿Sí? Uno hace la división y le da eso. Bueno, esto era irreducible, ¿sí? Antes. Pero ahora, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, en F5, este polinomio se puede reescribir como x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. ¿Sí? Uno quiere hacer algo así como cuadrado de binomio, entonces lo voy a escribir así y le voy a restar lo que me falta. ¿Sí? Para que me dé menos x cuadrado, voy a hacer que el menos 2 se junte con un menos 4, así a menos 6. ¿Sí? Que es lo mismo que menos 1 módulo 5. Entonces acá le pongo el 4x cuadrado. Esta separación está buena porque acá me quedó un cuadrado de binomio y acá me quedó un cuadrado. Entonces, la aspiración a futuro es hacer diferencia cuadrada, ¿no? Y hacemos eso. Primero escribimos el cuadrado para que quede claro de qué estoy hablando. Este es x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y este es 2x al cuadrado. Hacemos diferencia de cuadrados. ¿Sí? Esto es una cuenta nada más. No hay nada interesante acá. Le resto el 2x y después le sumo el 2x. Y listo. Logré factorizarlo, ¿sí? En F5 de x. O sea que los ciclotómicos ya está, no son más irreducibles. Perdimos eso. No está más. Listo. Se fumó esa propiedad. Y con esa propiedad se fumó el hecho de que el grado de esta extensión sea pi de n. Ya no es más eso. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿cuál será el grado entonces? Para saber cómo es el grado, nos gustaría entender bien cómo es el minimal de esta raíz n sigma primitiva. Entonces, la siguiente pregunta que vamos a hacer, ¿sí? Es ¿cómo es el minimal de psi n en FQ? Bueno, obviamente, la primera cosa que podemos decir del minimal de psi n en FQ es que psi n es raíz. Bien, es una pavada, pero lo escribo porque el siguiente paso es ver qué otras raíces puedo afirmar que tiene. ¿Qué se les ocurre? ¿Conocen algún automorfismo re fácil de FQ que me lleve estas raíces a otras? Porque recuerden que los automorfismos les mandan raíces del minimal en raíz del minimal. Elevar a la Q. Elevar a la Q. Ese es el automorfismo fácil de FQ. ¿Sí? Entonces, si n a la Q es raíz. Pero más todavía, ¿no? Porque elevar a la Q lo puedo hacer varias veces. ¿Sí? Si cada vez que elevo a la Q obtengo una raíz, entonces en realidad si n a la Q a la I es raíz para todo I en n. ¿Bien? En n0, perdón. n0, porque queremos si n también. ¿Sí? Bueno. ¿Serán todas? Acá es donde quizás quiero que apelemos al ejercicio que hizo Mati el otro día. Ese ejercicio nace de todo, esencialmente, ¿no? ¿Qué sabíamos del grado de la extensión de FQ agregándole psi n contra FQ? Era el menor n, ¿sí? Vale la pena que copie este enunciado y lo pegue acá abajo.
el grado de esta extensión, ¿sí? Acá ahora va 100, ¿sí? Y este alfa de acá es 100, y este de acá es 100, y a este le ponemos una M para que no se confunda. Ya hice mucho embrollo, se entiende igual lo que hice con él. Era el menor n tal que eso, el 100 a la cubo a la n, vuelve a dar 100, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo cambiar decentemente. M. M. Ahí está. Bueno. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con las raíces del minimal entonces? Nosotros sabemos que el grado del minimal, ¿cuál tiene que ser? Esto de acá, ¿no? Grado de la extensión. Tiene que ser el menor m, tal que si n a la m me vuelve a dar 100. Bueno, ¿qué pasa entonces si pruebo que todas las raíces estas, si n a la q a la i, son distintas hasta que me vuelve a dar la primera de todas, que es esta? ¿Habríamos encontrado todas las raíces? Sí. Sí, ¿no? Habríamos encontrado todas las raíces porque justamente habríamos encontrado tantas como el primer natural al cual vuelve a dar la primera raíz de todas, ¿sí? Vamos a escribir estas potencias gráficamente, ¿no? Pero gráficamente no. Voy a hacer una listita con las potencias. Si n. Perdón, Tal, decime. me perdí de algo que es que, o sea, nosotros ya sabemos que el grado del minimal va a ser el grado de la extensión. Nosotros ya sabemos que el grado del minimal va a ser el grado de la extensión, sí. Lo que no sabemos es que todas las potencias sean distintas. Claro. Que tampoco va a ser un trabajo muy arduo, pero hay que hacerlo. Pero no estoy seguro de qué es lo que hay que probar, perdón. Yo lo que dije, ¿A qué tipo recapitulo. de respuesta vamos a llegar, digamos? Claro. Yo lo que dije es, tenemos el minimal. 100 seguro que es raíz. Las que vienen de elevar 100 a la Q, seguro que son raíces. Mi pregunta es, ¿esas son todas? ¿Ya está? ¿Terminé? ¿O no? Bueno, el ejercicio este me decía que el grado de la extensión, que tiene que coincidir con el grado del minimal, el grado de la extensión, que tiene que coincidir con el grado del minimal, es el menor n para el cual, si repito este proceso de elevar a la Q, me vuelve a la primera raíz. Sí. Si todas esas son distintas, entonces encontré tantas raíces como el grado de la extensión, que es igual al grado del minimal. ¿Sí? Entonces esas tienen que ser todas, no hay más. O sea, lo único que habría que hacer para justificar que estas son todas es ver que en esta lista no hay repetidas. Y de hecho, bueno, nada, eso nos dice... Vamos a ver exactamente cuántas son en función de una cuentita concreta que podemos hacer, ¿sí? Y no solo de, el mínimo m tal que, porque, digo, eso está buenísimo, si uno puede hacer la cuenta, empezar a elevar hasta que llega a que se le repite, pero si no, me gustaría una cuenta más concreta para hacer, ¿sí? Una descripción distinta. Bueno. Entonces, para probar que... Queremos ver que son distintas. Entonces, la cosa es así. ¿Qué tiene que pasar para que 100 a la Q a la I sea igual, ¿sí?, que 100 a la Q a la J? Un despeje más o menos razonable es pasar y decir, bueno, ni siquiera pasar. Como son primitivas enésimas, esto pasa sí solo sí
Q a la I es congruente a Q a la J módulo n, ¿sí? Recordemos que las primitivas enésimas cumplen que son cíclicas, tipo módulo, si miro las potencias como el exponente módulo n, son cíclicas, ¿sí? O sea, llegan hasta el n, se vuelve a repetir, tuc, y vuelve a empezar. Entonces los exponentes tienen que ser congruentes módulo n. Pero ahora quiero decir algo del exponente del exponente. ¿Qué podemos decir del exponente del exponente? Nos puede servir que debería ser coprimo con QN. Sí, justo estaba escribiendo eso. Excelente. Apuntaste donde había que apuntar. ¿Qué sabemos de I y J? ¿O qué sabemos de Q? ¿Qué pasa con Q a la algo? ¿Qué pasa con las potencias de Q módulo n? ¿Se repiten? ¿Hay cosas como con las raíces primitivas? No sé, ¿qué pasa? Lo digo más técnico si quieren. O sea, como, A ver, dale. digo, como Q y N son coprimos, Q es inversible módulo N, así que podés aplicarlo tantas veces como quieras. No sé. La pregunta concreta es, ¿Q tiene orden finito módulo n? Así, a secas. ¿Sí o no? ¿No es lo que decía Leo recién? Tipo, tenés inverso, entonces lo pasás. Bueno, sí, pero está bien. O sea, nada, yo esperaba una frase concreta, pero está bien. Estos tipos, sí, es lo que dijo Leo, pero a ver, vos qué decías, Leo, a ver si así puedo entender al 100% lo que dijiste. Vos O decías que lo sea, paso así, ¿y qué? claro, Y esto es uno. claro, tal cual. Bueno, está bien, perfecto, sí, lo pensamos así. Pero ¿y qué sigue después de esto? ¿Qué tiene que cumplir I menos J? O sea, mi pregunta sigue siendo la misma. Claro, es que vos sabés que las potencias de Q son cíclicas, ¿no? Módulo N. Sí, sí, pero por eso, ¿cómo se llama el tope que tiene Q y se vuelve a repetir? El orden. Claro, bueno, eso. Y J, ¿qué le tiene que pasar? Claro, bueno, el orden de vida N, qué sé yo, pero lo que tiene que pasar es que I menos J es congruente a 0 módulo del orden, ¿no? O, dicho en otras palabras, I es congruente a J módulo D, donde D, si quieren, es el orden módulo N de Q. ¿Sí? El orden módulo N de Q es el primer entero al cual Q a la N, perdón, Q a la S orden da 1 módulo N. ¿Sí? Entonces, si se repiten cíclicamente, cada D, bueno, los exponentes tienen que ser congruentes módulo D, módulo de ese orden. ¿Sí? Si quieren pensarlo como grupo, qué sé yo, esto es el orden de Q en el grupo las unidades de Zn, ¿no? Si miro las unidades de Zn, ¿no? Esas son phi de n. Q está ahí porque es coprimo con n, ¿sí? Q está en las unidades de Zn por ser coprimo con n. Claro, y ahora este orden va a ser el grado del minimal, ¿no? El de la Exacto, extensión. ahí está. ¿Sí? Ahora lo repetimos, pero sí, eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Lo del grupo lo puse por si los ven más fácil con eso, pero nada. O sea, si estamos mirando módulo n, Q tiene cierto orden, módulo n, ¿sí? En algún momento se repite.
por lo que dijo Nico, que es que a la phi de n da 1 ya, ¿sí? Entonces, el orden de Q módulo n es finito, ¿sí? Porque Q a la phi de n ya da 1 módulo n. Entonces, existe algún orden de Q módulo n. Bueno, ese orden es un divisor de phi de n, pero bueno, no nos importa esa parte, sino que nos importa que hay algún orden y lo llamamos D. Y los exponentes estos, I y J, tienen que ser congruentes módulo D, ¿sí? Porque las potencias de Q se repiten módulo D. Si lo quieren empezar un poquito más técnico, lo que estamos viendo es el orden de Q en el grupo de las unidades de Zn, ¿sí? Es un grupo finito. Q tiene algún orden, está ahí, tiene algún orden. Ese orden es D y es un divisor del orden del grupo este que es phi de n. Nada, como para decir algo más técnico. Pero es eso. Y claro, lo que dijo Leo, fíjense a lo que llegamos. ¿Hay dos raíces iguales? Sí, solo sí. El I y el J son congruentes módulo D. O sea que tengo tantas raíces como exponentes distintos módulo D. Porque si los exponentes son iguales módulo D, entonces las raíces, estas son las mismas. ¿Sí? Así que tengo tantas raíces como restos módulo D. Entonces, el grado del minimal de Cn FQ es justamente el orden módulo n de Q. ¿Sí? Porque hay tantas raíces distintas como restos módulo D. Y esto de acá tiene que coincidir, por supuesto, con el grado de la extensión. ¿Bien? Y ahí terminamos. ¿Se entendió? ¿Se perdieron? Pregunten, no tengan vergüenza de preguntar o de decir que se perdieron o lo que sea. Bueno, hago un breve resumen de lo que hicimos entonces. Nos preguntábamos cómo era el minimal de esta raíz enésima primitiva sobre FQ. Lo que sabíamos, por supuesto, era que esta raíz enésima primitiva es raíz. Y además sabemos que, como elevar a la Q es un automorfismo, todas las potencias de Cn que vienen de elevarlo a la Q son raíces también. Y además, por el ejercicio de la clase pasada con Mati, sabíamos que si lográbamos probar que todas estas potencias que vienen de elevar a la Q son todas distintas, entonces encontramos todas las raíces del minimal, porque el grado del minimal tenía que coincidir con el grado de la extensión, que ya probamos que es el menor n para el cual el elemento que agregamos a ese m vuelve a dar el mismo elemento. Bueno, entonces, teníamos que probar que estas son todas distintas, ¿sí? Así probamos que efectivamente esto era lo mismo. Y para probar que son todas distintas, lo que vimos es que la condición necesaria y suficiente para que dos de estas potencias sean iguales es que el exponente de la Q, ¿sí?, sea congruente módulo D, donde D es el orden de Q módulo N. Entonces ahora sabemos que hay tantas raíces distintas como restos módulo D, que es el orden de Q módulo N. Y esas van a ser todas, ¿sí? Por lo tanto,
el grado de la extensión, que es lo mismo que el grado del minimal, tiene que ser justamente, ¿sí?, el orden de Q módulo n. Ya, ahí se termina el misterio. Para calcular el grado de una extensión tenemos que saber el orden de Q módulo n y nada más. Hagamos un par de ejemplitos y terminamos. El primer ejemplo es, por ejemplo, el grado de F5, agregarle Si12 sobre F5. ¿Cuál es el grado de esta extensión? ¿Qué les parece? Sabemos por lo que dije recién que tiene que ser el orden de 12. Perdón. Sí, está bien. Módulo 5. El orden módulo 12 de 5. Eso. ¿Cuánto da esto? 2. 2. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué da 2? Bueno, porque 5 no es congruente a 1 módulo 12. Pero ya si lo elevo al cuadrado, es 1 módulo 12, ¿sí? Porque es 25, que es 24 más 1. Segundo ejemplo. Vamos a ver que el ciclotómico 14 es irreducible en F3. ¿Qué tendríamos que ver para esto? Que el grado de la extensión de agregarle la raíz 14 primitiva de la unidad, queremos ver que el grado de la extensión es exactamente phi de 14, ¿no? Si vemos eso ya está, porque recordemos que un candidato a minimal de esta raíz es este. Si el grado de la extensión tiene el grado del polinomio, entonces ese es el minimal. Y si es el minimal es irreducible, ¿no? Bueno. ¿Y cuánto da phi de 14? Entonces phi de 2 por phi de 7, ¿no? O sea que da 6. Si recuerden que si evaluamos en un primo es p menos 1. La respuesta, o sea que es 1 por 6. Bueno, queremos ver que el grado de la extensión es 6. Pero el grado de esa extensión tiene que ser lo mismo que el orden módulo 14 de 3. ¿No? Y bueno, eso no debería ser muy difícil de calcular, ¿no? Agarramos y empezamos a ver la potencia de 3. 3 a la 1 no es 1 módulo 14. 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Pero no es 1 módulo 14. ¿Bien? 3 al cubo. De hecho, ni siquiera hace falta probar todos, ¿no? De hecho, acá podemos tirar un truquito. ¿Cuál es el truquito para no probar con todos? ¿Se les ocurre? Que al cubo da menos 1. Bueno, pero digo, ¿cómo busco los candidatos a orden dentro de un conjunto más chico que probar todos? Los divisores de phi de 14. Perfecto, ¿sí? Sabemos que el orden tiene que dividir a phi de 14, ¿sí? Eso siempre pasa porque phi de 14 es el que sabemos que da 1, ¿sí? Entonces el orden tiene que ser un divisor de ese. Y ahora sí, bueno, phi de 14 es 6, entonces probamos con menos, ¿sí? ¿3 es 1? No, 3 no es 1 módulo 14. 3 al cuadrado, que es otro divisor de 6, ¿es 1? No, es 9. Esto no es 1 módulo 14. ¿Y qué me queda probar? 3 al cubo. Pero este es 27. Y este no es 1 módulo 14.
Entonces ya está. Listo. Probamos con todos los divisores, menos con el 6, que por supuesto que anda porque es phi de 14, ¿sí? 3 a la phi de 14 a 1 módulo 14 por teorema Fermat-Oy, ¿sí? Así que ya está. Probamos que el grado de esta extensión es justamente 6. Como es el mismo que el grado del ciclo atómico 14, ese ciclo atómico es irreducible. NF3. Bueno, y ahora, últimos 2 comentarios, ya los libero. Voy a tratar de... ya. En general, ¿sí? Si el grupo de unidades, ¿sí?, no es cíclico, esto acá, en el lenguaje que estábamos hablando recién, quiere decir esto. Quiere decir que no existe elemento de orden y de, ¿sí? Porque recordemos, paréntesis 2, que el orden de las unidades de Zn era justamente phi de n, ¿no? Eran los coprimos con n. ¿Sí? Que no sea cíclico es que no hay un generador, que no haya un generador, es que no haya un elemento con orden, el orden del grupo. ¿Sí? Fíjense que en el ejemplo anterior, 3 era un generador de las unidades. ¿Sí? Porque 3 tiene orden 6, que es justo el orden del grupo de las unidades. ¿Sí? Si vos querés obtener las unidades de Z14, agarra 3 y empezalo a elevar a distintos exponentes, obtenés todos. Bueno, si eso pasa, entonces, perdón, si eso no pasa, si no es cíclico, el ciclo atómico no es irreducible, ¿sí? Este es, bueno, sigo escribiendo acá al costado. Es reducible en Fp para todo P'. Por supuesto, tal que P no divida N, que es esta condición convencional que ponemos siempre que hablamos de las raíces. ¿Bien? Entonces, el ciclo atómico es reducible en Fp para todo P', cuando el grupo de las unidades, ahí está, cuando el grupo de las unidades no es cíclico. ¿Por qué? Porque si no es cíclico, no podemos encontrar ningún elemento, ¿sí?, que tenga orden phi de n en las unidades. En particular, no vamos a poder, en particular, el orden de cualquier elemento va a ser más chico, ¿sí?, que phi de n. O sea que el grado de la extensión nunca va a ser phi de n, porque el grado de la extensión es el orden de alguien en las unidades. Y si nadie tiene orden phi de n, ya está, no puede ser. Bueno, entonces nada, el ciclo atómico siempre es reducible en Fp para todo P', siempre y cuando Vzn no sea cíclico. Y como consecuencia de esto está muy bueno, a pesar de que ya sé que están re perdidos y que estamos sobre el final y que están cansados, les prometo que el último detalle está bueno, porque responde una pregunta de la práctica 1, que es que si tomo n igual a 8, y miro el ciclo atómico 8, que es x a la cuarta más 1, ¿sí?, y tomo p igual a 2, entonces, perdón, si tomo p igual a 2, nada, este es el caso no interesante, porque acá el polinomio se factoriza como x más 1 a la cuarta, es reducible. Pero el caso interesante que les digo es, este es el caso. Si tomo p distinto de 2, y bueno, la condición esta, nada, vale porque p es distinto de 2, entonces es un entonces. Ahí está. Y bueno, y lo otro que pasa es que las unidades de Z8 no es cíclico.
¿Cómo puedo probar que esto no es cíclico? A mano. Agarramos los tipos acá y nos fijamos. ¿Qué orden tiene cada uno? ¿Sí? Recordemos que phi de 8 es... phi de 8 era 2 al cuadrado 4, ¿no? Perfecto. Y los elementos que pertenecen acá son justamente 1, 3, 5, 7, son los coprimos. ¿Sí? Y me fijo que justo todos al cuadrado dan lo mismo. Todos dan 1 módulo 8. ¿Sí? Fíjense que 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25 y 7 al cuadrado es 49, que es 48 más 1. Todos tienen resto 1 elevados al cuadrado. Ninguno tiene orden 4. O sea, ninguno de los que está acá puede generar el grupo. Este no es cíclico. Y entonces, x a la cuarta más 1 es reducible en FP para todo P'. ¿Bien? Y con esto, como separamos P igual 2 y P distinto de 2, cubrimos todos los primos posta y probamos el ejercicio de la práctica 1, que nos pedía buscar un polinomio que sea irreducible, ¿sí? En Q, pero que, si lo miro módulo P, para todo P' sea reducible. ¿Sí? Esta cosa que vimos hoy termina de aniquilar ese ejercicio con un poco de tecnología, pero funciona. La razón por la que es reducible para todo P' es que las unidades de Z8 no es un grupo cíclico. ¿Sí? Se reduce a esa condición. Agus, ¿te puedo pedir que subas arriba a la derecha que no pude terminar de copiar? ¿Esto? Más arriba a la derecha. Sí, no, ahí. Más arriba, pero no tan a la derecha. Acá. Okay. Ahí, perfecto. Listo. Bueno. Dejo de grabar acá.